Shall we have weddings together? Together. Hiya, I'm Sue. This is Derek. We're here because your son just looked us up online, you know, to watch us. Matt! Matt, darling, there's some people here to see you! So he watches you online? Yeah, you know, on his laptop. iPad, PlayStation, His phone, your phone. smart TV, projector. Yeah, anyway, we usually perform for adults, but your son's just a kid. He might not know how relationships actually work. We don't even talk about consent, do we? No, we just get straight to it. Yeah, and I'd never act like that in real life. Nah. Hey, Maddie. You right? Los informáticos. El ciberdelito es un término genérico que hace referencia a las actividades delictivas, es decir, a las acciones antijurídicas realizadas en el entorno digital, espacio digital o de Internet, ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías, ya sea en el ámbito de educación, en el ámbito de salud, agricultura, economía, entre otros. En el siguiente video mostraremos los delitos informáticos más comunes. Acceso indebido a información contenido en sistemas informáticos. Las normas establecidas por las legislaciones del mundo tienden a proteger bienes jurídicos como la vida, la integridad y otros bienes de las personas. Dentro de este contexto, la protección de datos procesados es fundamental, más si se considera que los mismos reposan en ordenadores digitales, que resultan fácilmente vulnerables al ataque delincuencial, incurriendo así en los delitos de violación de la intimidad, tipificado en el artículo 154, violación de la intimidad, y 157, organización y uso indebido de archivos computarizados, en el vigente Código Penal. El ciberbullying o ciberacoso, también denominado acoso virtual, es aquel acto agresivo e intencionado, siendo el tipo de acoso que se vale de medios informáticos para el hostigamiento e intimidación de una persona, llevado a cabo de manera repetida, mediante el uso de formas de contacto electrónico por parte de un grupo o un individuo, contra una víctima que no puede defenderse fácilmente, siendo esta en niños, en adultos y personas con discapacidad. ¿Qué tal en el trabajo, papá? Fraude informático, mediante el correo electrónico, comúnmente denominado phishing, aquel proceso fraudulento de la rama de la ingeniería social, cuyo objetivo es adquirir información sensible como nombres de usuario, claves,
datos de cuentas o tarjetas de crédito a través de una comunicación electrónica. El phishing o suplantación de identidad ocurre cuando alguien te envía un mensaje sospechoso o algún enlace en el que se te pide tu información para intentar acceder a tu cuenta y así copiar tu información o claves de acceso. Estos expertos en ciberseguridad aseguran que la página web del Bono Universal fue vulnerada por ciberdelincuentes que aprovecharon que habían errores de seguridad y escondiéndose detrás de una pantalla, se llenaron los bolsillos con la plata del Bono Universal y del Bono Independiente. Estas son las evidencias encontradas en el grupo de ciberdelincuentes, donde se puede apreciar claramente cómo eran usadas para poder encontrar cuáles eran los DNIs que tenían bono, y además se burlaban poniéndole caritas tristes o caritas felices según encontraban o no encontraban DNIs con bono. ¿Cómo operaban estos ciberdelincuentes? Para empezar, tenían una lista interminable de documentos de identidad de beneficiarios del bono. Luego conseguían números telefónicos adquiridos en el mercado negro. Luego consignaban con la página web del MIDIS para así esperar el mensaje de confirmación y retirar el dinero. Farming consiste en disfrazar sitios web falsos como si fueran auténticos, para obtener así la información que introduzca en ellos práctica fraudulenta, semejante al phishing. El phishing es una de las modalidades de la ciberdelincuencia, con la diferencia de que en el primero se manipula el tráfico legítimo de un sitio web para que dirija a los usuarios a sitios web falsos, pero muy similares en apariencia, que instalarán software maliciosos en el equipo del visitante o que se registren datos personales del usuario, como sus contraseñas o sus datos bancarios. El farming es especialmente peligroso porque si afecta a un servidor DNS, sistema de nombre de dominio, incluso los equipos protegidos y libres se verán afectados. Adelante, Joaquín.
บเลย เอาเนี่ย นี่ซื้อให้ใครครับ ให้ลูก กี่ขวบแล้วครับ 5 อีก7 ปีพี่ค่อยมารับนะครับ ยังไง 12 ปี เป็นอายุที่เหมาะสมในการเล่นแท็บเล็ตครับ และช่วงที่เขายังเล็กอยู่ ผมอยากให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับพี่ ได้รู้จักความอบอุ่น ความรัก ก่อนที่เขาจะกลายเป็นหุ่นยนต์ รอหน่อย Muchas veces hemos oído hablar sobre los virus informáticos, pero ¿sabías que un virus es solo una pequeña porción de lo que creemos y en realidad existe una clasificación mucho más general? Cuando nos referimos a un programa de tipo malicioso diseñado para dañar un sistema informático o dispositivo, normalmente se suele utilizar el término virus o virus informático. Sin embargo, existe un término más exacto y específico, que es malware, nacido de la abreviatura de software y malicioso, el cual comprende varias categorías de amenazas informáticas, donde virus es solo una de estas categorías. Entre los más sobresalientes se tiene los siguientes. Gusanos. Son aquellos que se propagan pero esta vez en la red, es decir, que se propaga infectando a otro dispositivo. A diferencia de los virus, no necesita de la intervención del usuario, ni modificar archivos para infectar un equipo. Cuando consigue ingresar, el gusano intenta obtener la dirección de otros ordenadores mediante tu lista de contactos para enviarles sus copias y también tratar de infectarlos. Troyanos. Técnicamente no es un virus porque no puede hacer copias de sí mismo. Se asemejan a los virus, pero su función es diferente. Mientras que los virus suelen ser destructivos, los troyanos se disfrazan de archivos legítimos para poder ingresar. De ahí su nombre troyano, haciendo referencia al famoso caballo de Troya, que logra entrar legítimamente para hacerse un hueco entre las defensas de su víctima y así lograr que otros malwares ingresen. Adware tienen por finalidad mostrar publicidad al usuario. Se suelen instalar en programas que luego se difunden gratuitamente. Los adware, más que maliciosos, son molestos y muchos de ellos muestran tantos anuncios que pueden ralentizar tu PC. Ransomware. Este tipo de malware encripta los discos duros haciendo que el usuario no pueda acceder a sus archivos o al sistema operativo. Luego de encriptar, te pide un rescate para que ellos te den la clave y así poder desencriptar los datos. Otro de los códigos maliciosos son los virus. Como se mencionó en un principio, este es un tipo de malware y el primer virus informático de la historia se conoció en 1972 y fue creado por Robert Thomas Morris. A partir de ahí, algunos de los virus más conocidos que surgieron posteriormente y los que más daños ocasionaron a lo largo de la historia fueron Chernobyl, Saucer, Storm, Melissa, I Love You, Maidum, entre otros, ocasionando millonarias pérdidas. Pero, ¿qué es lo que se entiende por virus? Los virus informáticos tienen dos características fundamentales que lo definen. La primera es que tiene que ser ejecutado por el usuario y la segunda es que tienen la capacidad de replicarse en un sistema. ¿Cómo funcionan los virus informáticos? Los virus tienen 4 fases, las cuales se hicieron según la clasificación que hacen los biólogos del ciclo vital de los virus reales, aquellos que se transmiten de una persona a otra. Se tiene a la fase durmiente. Aquí es cuando el virus permanece oculto en un sistema. La fase de propagación es cuando el virus se hace real, se replica y almacena copias de sí mismo en archivos, programas o en otras partes del disco. La fase de activación puede ser a través de una acción del usuario, como hacer clic en un icono o abrir una aplicación,
Otros virus están programados para cobrar vida pasado un tiempo determinado con el propósito de ocultar el origen del virus. La fase de ejecución, comienzan los síntomas. El virus libera su carga útil, el código malicioso que daña el dispositivo. ¿Cómo se propagan? Mediante mensajes de correo electrónico, descargas, servicios de mensajería, por tener un software antiguo, insertar unidades extraíbles, anuncios publicitarios falsos, entre otros. Entre los efectos que producen se encuentran los siguientes: interfieren con la operación de programas residentes en la memoria RAM, rendimiento lento, archivos dañados o desaparecidos, incesantes ventanas emergentes, bloqueos o cuelgues de programas y del sistema operativo, aplicaciones que se abren solas o nuevos archivos que aparecen al azar. Es por ello que la prevención es la clave. Es importante que seamos conscientes de ello y de la necesidad de invertir el tiempo y los recursos necesarios para evitar estas amenazas. La aparición de los virus informáticos y las graves consecuencias que de ellos se derivan plantea la necesidad de que exista una responsabilidad entre quienes lo distribuyen. La tipificación implica una debida identificación de los requisitos sine qua non, que serían el sujeto activo, aquel creador o propagador de virus, sujeto pasivo, persona física o legal que resiente los daños, y el bien jurídico tutelado, los datos o información perdida o modificada. Además de ello, tiene que existir un perfil delictivo en la que se especifique el carácter intencional o imprudencial de la acción, así como los casos en que se causen mayores estragos de los pretendidos. Cuando el virus es introducido en un sistema específico, se puede afirmar que se está ante el delito de daños, y las acciones constitutivas de sabotaje informático pueden generar responsabilidad civil y penal. Y como ya se mencionó, en el Perú se tiene la Ley 30096, Ley de Delitos Informáticos, en la cual podemos resaltar el artículo 4 que señala lo siguiente: el que deliberada e ilegítimamente inutiliza total o parcialmente un sistema informático, impide el acceso a este, entorpece o imposibilita su funcionamiento o la prestación de sus servicios, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años y con 80 a 120 días multa. La configuración de este ilícito no basta con cumplir el tipo, que es inutilizar o perturbar, sino además es necesario que la acción vaya seguida de un resultado. Por tanto, el delito se consuma cuando se impide el acceso, se imposibilita el funcionamiento del sistema informático. Caso contrario, el hecho solo dará lugar a la tentativa. Este artículo guarda cierta relación de compatibilidad con el artículo 5 del Convenio de Budapest. En tanto, se puede entender la obstaculización grave de un sistema informático con el de la inutilización total o parcial del sistema. Ahora, en el contexto internacional, son pocos los países que cuentan con una legislación apropiada. Entre ellos destacan Estados Unidos, Alemania, Austria, Gran Bretaña, Holanda, Francia, España, entre otros. Entonces, podemos mencionar a Estados Unidos. Se considera importante mencionar la adopción del Acta Federal de Abuso Computacional, y que modificó al Acta de Fraude y Abuso Computacional de 1986, con la finalidad de eliminar los argumentos hipertécnicos acerca de qué es y qué no es un virus, un gusano, un caballo de Troya, etc. y en qué difieren de los virus. La nueva acta proscribe la transmisión de un programa, información, códigos o comandos que causan daños. En opinión de los legisladores estadounidenses, la nueva ley constituye un acercamiento más responsable al creciente problema de los virus informáticos, específicamente no definiendo los virus, sino describiendo el acto para dar cabida en un futuro a la nueva era de ataques tecnológicos, a los sistemas informáticos en cualquier forma en que se realicen.
Gran Bretaña. Debido a un caso de hacking en 1991, comenzó a regir en este país la Ley de Abusos Informáticos. Esta ley tiene un apartado que especifica la modificación de datos sin autorización y los virus están incluidos en esa categoría. Holanda, se tiene la Ley de Delitos Informáticos, en la cual se penaliza la distribución de virus de distinta forma, si se escaparon por error o si fueron liberados para causar daño, de 1 mes a 4 años de prisión respectivamente. Los delincuentes informáticos. Me han llegado mensajes como que mi tarjeta ha sido bloqueada y que ingrese al siguiente link para que se active. A diario, miles de personas reciben tentadores mensajes. Un mensaje de texto en el cual te dice, ¿no?, que es una transferencia retenida para activar tus operaciones y ingresa este link. De supuestas ofertas o increíbles premios o beneficios que jamás imaginaron tener. Te envían mensajes así que tienes premio de tal canal, por ejemplo, o te envían por tu recarga has obtenido un premio y te quitas de acá, te piden los datos. Me llegan los típicos mensajes de has ganado un televisor, has ganado esto, introduce esos datos, pero no, siempre hago caso omiso. Son correos o anuncios en los que les piden ingresar sus datos personales y bancarios. ¿El motivo que te acaba de detenido? Porque dicen que me han depositado 6.000 soles. ¿A dónde? A mi cuenta bancaria. Cuando tú pagas con tarjeta a veces te sacan los datos y ahorita con la tecnología del internet ya no hay confianza. Ese es uno. Dos, cuando te dedican un código porque tú vas a pagar a tal sitio, pagas un código y cuando vas a probar tu producto dicen no, este no es el código. Pero acá está la boleta, por ejemplo, no, pero ese no es el código. Entonces, ¿a quién vas a reclamar ahí? A nadie. Según la policía, el 93% de ciudadanos cae víctima de estos falsos avisos, accediendo a oscuras modalidades delictivas que dejan desfalcadas sus cuentas. Los delincuentes informáticos. Es la persona o grupo de personas que en la forma asociada realizan actividades ilegales, haciendo uso de las computadoras y en agravio de terceros, en forma local o a través de la internet. Una de las prácticas más conocidas es la de interceptar compras en línea a través de la internet para que así, haciendo uso del nombre, número de tarjeta de crédito y fecha de expiración, realizan compras de cualquier bien, mayormente software o hasta hardware. El perfil criminológico del delincuente informático. Los delincuentes informáticos son personas especiales, utilizan su inteligencia superior a la normal para adquirir los conocimientos en esta materia para poder desarrollar comportamientos ilegales. Generalmente son personas poco sociables que actúan preferentemente en las noches, son auténticos genios de la informática, entran sin permiso en ordenadores y redes ajenas, husmean, rastrean y a veces dejan sus peculiares tarjetas de visita. Tipos de delincuentes informáticos. Los piratas informáticos. Este operativo es atribuido a las personas que hacen uso de software creado por terceros a través de copias obtenidas ilegalmente, sin permiso o licencia del autor. Los hackers. Gente apasionada por la seguridad informática. Esto concierne principalmente a entradas remotas no autorizadas por medio de redes de comunicación como Internet, pero también incluye a aquellos que depuran y arreglan errores en los sistemas, conocidos como los white hats, y a los de moral ambigua, como son los grey hats. Los crackers. El término cracker del inglés crack, romper, se utiliza para referirse a las personas que rompen algún sistema de seguridad. Los crackers pueden estar motivados por una multitud de razones, incluyendo fines de lucro, potestad o por el desafío. Son personas que penetran un sistema informático con el fin de robar o destruir información valiosa, realizar transacciones ilícitas o impedir el funcionamiento de redes informáticas o computadoras. Los lambers. Aquellos que aprovechan el conocimiento adquirido y publicado por los expertos. Si el sitio web que intentan vulnerar los detiene, su capacidad no les permite continuar más allá.
Generalmente son despreciados por los verdaderos hackers, que los miran en menos por su falta de conocimiento y herramientas propias. Muchos de los jóvenes que hoy en día se entretienen en este asunto forman parte de esta categoría. Los gurús son los maestros y enseñan a los futuros hackers. Normalmente se trata de gente adulta, me refiero a adulta, porque la mayoría de hackers son personas jóvenes que tienen amplia experiencia sobre los sistemas informáticos o electrónicos y están en alguna forma ahí para enseñar o sacar de cualquier duda al joven iniciativo al tema. Es como una especie de profesor que tiene a sus espaldas unas cuantas medallas que lo identifican como el mejor de su serie. El gurú no está activo, pero absorbe conocimientos, ya que sigue practicando, pero para conocimientos propios y solo enseña las técnicas más básicas. Los freakers son crackers cuya debilidad son los ataques relacionados con empresas telefónicas, sobre todo para obtener llamadas gratis. Circula una leyenda acerca de una de las principales individuos de esta especie, también conocido como el Capitán Crunch, capaz de marcar números de teléfono silbando en el auricular los tonos de cada número. Los bucaneros. En realidad, se trata de comerciantes. Los bucaneros venden los productos craqueados como tarjetas de control de acceso de canales de pago. Por ello, los bucaneros no existen en la red, solo se dedican a explotar este tipo de tarjetas para canales de pago que los hardware crackers crean. Suelen ser personas sin ningún tipo de conocimiento ni de electrónica ni de informática, pero sí de negocios. El bucanero compra al copy hacker y revende el producto bajo un nombre comercial. En realidad es un empresario con mucha afición a ganar dinero rápido y de forma sucia. Los newbie, traducción literal de novato, es alguien que empieza a partir de una web basada en hackings. Inicialmente es un novato, no hace nada y aprende lentamente. A veces se introduce en un sistema fácil y a veces fracasa en el intento, porque ya no se acuerda de ciertos parámetros y entonces tiene que volver a visitar la página web para así seguir las instrucciones de nuevo. Es el típico tipo simple y nada peligroso. Está apartado en un rincón y no es considerado. Ranking. Impactantes delitos en el mundo de la informática de los últimos años, protagonizados por los 13 hackers más conocidos del mundo. Número 1. George Hotz. Es el pirata informático estadounidense responsable de hackear el iPhone y el PS3. Hotz ha creado toda una subcultura de los usuarios de iOS que prefieren utilizar el sistema operativo más abierto y ajustable a las necesidades de cada uno, lo que también incluye contenido creado por los propios usuarios e incluso aplicaciones hackeadas. Número 2. Gary McKinnon, pirata escocés acusado del mayor ataque a ordenadores militares jamás realizado. Fue pedido en extradición por los Estados Unidos, aunque la justicia británica finalmente la rechazó. Logró introducirse en ordenadores del Pentágono y de la NASA en un esfuerzo de hallar las pruebas de que se ocultaba información sobre ovnis y fuentes de energía alternativa. Número 3. Kevin Mitnick, ex hacker al que el Departamento de Justicia de Estados Unidos describió como el criminal digital más buscado de la historia de los Estados Unidos y ahora trabaja de consultor en la seguridad informática. Al final del siglo XX, Mitnick fue condenado por varios delitos informáticos y cumplió 5 años en prisión. Número 4. Adrian Lamo. Infligió graves daños a varias empresas como Microsoft y el diario The New York Times. La lista de sus objetivos también incluye Yahoo, Citigroup, Bank of America.
Lamo hallaba frecuentemente fallos en la seguridad que utilizaba para interrumpir en los sistemas, pero a menudo denunciaba estos errores a las propias empresas. Número 5. John Draper fue uno de los primeros en la historia de la piratería informática mundial. A John se le ocurrió una manera eficaz de hacer llamadas telefónicas gratuitas, además de sentar las bases en la interrupción telefónica. Es conocido como el autor del primer programa editor de texto para el IBM PC. Número 6. Aaron Swartz, programador y activista por la libertad de Internet, fue acusado por la justicia estadounidense de fraude electrónico e informático por descargar más de 4 millones de artículos científicos mediante el uso de la conexión a la red que unía a 17 bibliotecas. Se suicidó y fue encontrado muerto el 1 de enero del 2013. Número 7. Robert Tapa Morris, profesor asociado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es conocido como el creador del primer gusano que paralizó 6.000 computadoras en los Estados Unidos en noviembre de 1988. En 1989, Morris fue el primero en ser acusado de fraude informático y en 1990 fue condenado a 3 años de libertad vigilada, 400 horas de servicio comunitario y una multa de $10.050. Número 8. Jonathan Joseph James, pirata informático estadounidense que hackeó los servidores de varias organizaciones, incluida la Agencia de Reducción de Amenazas a la Defensa, que forma parte del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como los de la NASA. Se convirtió en el primer menor de edad encarcelado por piratería informática en Estados Unidos a los 16 años. En 2008, Jonathan fue hallado muerto en la ducha con una herida de bala. En la nota que dejó, declaraba su inocencia en un caso de robo de datos a tarjetas bancarias. Número 9. Ryan Cleary, hacker británico, líder del grupo LISEC y ex miembro de Anonymous. Se le imputa la violación de la red PlayStation Networks, ataques a la página de la CIA y a la agencia británica SOCA, además de robar los datos del censo del 2011 en Reino Unido, entre otros cargos. Número 10. Biz Miskovich. Este coatra, a los 15 años de edad, junto con otros 2 adolescentes, interrumpió en los servidores del Pentágono y copió archivos secretos sobre bases militares estadounidenses en 1997. Por presiones del Departamento de Defensa de los Estados Unidos e Interpol, la policía croata registró las casas de los piratas y confiscó sus ordenadores. Número 11. Christopher Chaney. Este hacker estadounidense se caracteriza del resto por estar obsesionado con las celebridades. Accedió a los correos de estrellas de Hollywood y estuvo más de 2 años vigilando su correspondencia y fotos personales. La lista de víctimas incluye a Scarlett Johansson, Christina Aguilera, Lady Gaga y otras. Ahora Chaney se enfrenta a 60 años de prisión. Número 12. Ehud Tenenbaum. Conocido como Aneliezer, este israelí fue sentenciado a 18 meses de prisión por ataques cibernéticos contra los sistemas del Pentágono. Número 13. Vladimir Levin es el hacker israelí nacido en Rusia que en 1994 penetró la red interna de Citibank y obtuvo acceso a múltiples cuentas. Logró transferir $10.7 millones a varias cuentas en Estados Unidos, Finlandia, Alemania, Israel y los Países Bajos. ¿Es un delito ver el celular de tu pareja? Tengo miedo. Esta pregunta y muchas más han surgido gracias a la nueva era, quien no solamente conlleva la innovación y desarrollo del hombre, sino también los distintos mecanismos para poder regularlas.
el derecho, como una de las ciencias más antiguas, ha sabido amoldarse a los cambios producidos hoy en día. Veamos la regulación en algunos países. Argentina. En este país tenemos la Ley 26388, promulgada durante el kirchnerismo, la cual no es una ley independiente de otras, sino una modificatoria al Código Penal argentino, añadiendo, sustituyendo e incorporando nuevas figuras típicas, como la distribución y tenencia de pornografía infantil, violación de correos electrónicos, acceso ilegítimo a sistemas informáticos y distribución de códigos maliciosos, entre otros. Pero no solamente tenemos esta ley, sino que existen otras más para la protección del ciudadano, como la Ley de Propiedad Intelectual, la cual establece el régimen legal de la propiedad intelectual, es decir, actúa sobre las obras científicas, literarias y artísticas. La Ley de Datos Personales, esto abarca desde derechos de los titulares hasta las figuras de usuarios y responsables de archivos, registros y banco de datos. Y la más interesante, la Ley Grooming, donde su primer artículo lo define completamente. Será penado con prisión de 6 meses a 4 años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Colombia. Colombia tiene la Ley 1273, promulgada en el año 2009. Con ella se modifica el Código Penal, abriendo un nuevo capítulo a un nuevo bien jurídico tutelado, denominado de la protección de la información y de los datos, la cual está dividida en 2 capítulos, de los atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos, y de los atentados informáticos y otras infracciones. Según el diario El Tiempo, tan solo en el año 2007, las empresas colombianas perdieron alrededor de 6 millones de pesos a raíz de ataques cibernéticos. Entre los delitos tipificados tenemos el uso de software malicioso, violación de datos personales, suplantación de sitios web para capturar datos personales y, lo más interesante, el artículo 269, que habla de las circunstancias de agravación punitiva, donde se tipifica el famoso phishing, que es una modalidad de estafa donde usualmente se usa el correo electrónico como medio. España. Desde el año 1995, los delitos informáticos son sancionados por el Código Penal. La Ley Orgánica 10-1995 rige una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado, quien con el paso de los años ha ido sufriendo algunas modificaciones, algunas en protección al nivel empresarial, o añadimientos, siendo esto motivado por la directiva del Parlamento Europeo. Estos delitos tienen la misma sanción que uno no informático, es decir, si revisan tu correo postal es lo mismo que hubieran revisado tu correo electrónico o mensajería. Existen otras leyes y reales decretos para la protección de datos, todos ellos adjuntados en el Código de Derecho de la Ciberseguridad. Venezuela. El 30 de octubre del 2001, la Asamblea Nacional aprueba la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Consta de 32 artículos y protege todos los sistemas y tecnologías de información en dicho país. Tenemos tipificado el acceso indebido, sabotaje, espionaje, violación a la privacidad, fraude, hurto, entre otros. Al igual que en Perú, que veremos más adelante, tienen una institución encargada para el tratamiento de estos casos, la División contra Delitos Informáticos de la CICPC, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Para este año y en época de pandemia, modalidades como el phishing o grooming están en auge en dicho país. El phishing es estafa, por si acaso. Chile. Acercándonos a territorio nacional, en el país sureño desde 1993 está promulgada la Ley 19223, que tipifica y sanciona los denominados delitos informáticos. Tenemos los ya mencionados anteriormente como espionaje y falsificación. Sin embargo, como lo indica la investigadora Laura Mayer Lux, esta ley no figura algo muy importante, el fraude informático, que es lo que más se comete en la práctica y que para el año 2018 este tipo de delitos aumenta en un 74% comparado con años anteriores. Y es que para el año 1993 recién se conocían distintos modos de delinquir, siendo ellos considerados como la cuna de la modernidad, no podían quedarse en normas realmente limitadas.
Recién en este año, la Cámara de Diputados presentó el proyecto que deroga la vigente ley y modifica otros cuerpos legales para así adecuarlos al Convenio de Budapest. Y es que la mayoría de países europeos y gran parte de países de los 4 continentes son partícipes de este convenio, teniendo pocas excepciones, como México, por ejemplo, pero liderados por los grandes como China, Japón, Estados Unidos y Rusia. Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia o Convenio sobre la ciberdelincuencia es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los delitos informáticos y delitos en Internet. Se firma el 23 de noviembre de 2001 en Hungría. Surge como resultado de 2 aristas: la necesidad de cooperación entre los estados y el sector privado ante la lucha contra la ciberdelincuencia y la necesidad de proteger los intereses legítimos y la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información. Según el informe de riesgos mundiales del año 2019, una de las más graves amenazas, junto con fenómenos meteorológicos, fracaso de la protección climática y desastres naturales, se encuentran los ciberataques. Este convenio consta de 4 capítulos, donde se establecen los 3 ejes esenciales para hacer frente a estos delitos. Como primer eje, aquí se aborda sobre el tema de delitos informáticos. Tienen un catálogo de figuras a penar, es decir, aquí se definen los delitos clasificándolos en 4 categorías. Delitos que tienen a la tecnología como fin, atentan a la confidencialidad, integridad o disponibilidad de información, como el daño informático y el acceso ilícito a un sistema. Delitos que tienen a la tecnología como medio. Estos son los ya conocidos, los que se cometen a través de un medio informático, como el fraude y la falsificación de datos. 3. El delito relacionado con el contenido. Aquí se abarca lo que es la producción, posesión y distribución de pornografía y pornografía infantil. Delitos relacionados con infracciones a la propiedad intelectual, lo que es la difusión de contenido protegido por derechos de autor en Internet, como lo es la piratería. El segundo eje. En esta parte se abarcan las normas procesales, los procedimientos para salvaguardar la evidencia digital, así como también las herramientas relacionadas con la manipulación de esta evidencia. El alcance de esta sección va más allá de los delitos definidos en el punto anterior, ya que aplica a cualquier delito cometido por un medio informático o cualquier tipo de evidencia en formato electrónico. Entre otras cosas, determina la obtención y conservación de datos digitales para ser utilizados como pruebas. Tercer eje. Por último encontramos las normas de cooperación internacional, que son reglas de cooperación para investigar a cualquier delito que involucre evidencia digital, ya sean delitos tradicionales o delitos informáticos. Incluye, entre otras, disposiciones acerca de la localización de sospechosos, recolección o envío de evidencia digital e incluso lo referente a la extradición. De esta manera, y según se define en el preámbulo del convenio, la armonización en ciberdelincuencia se logra tipificando conductas de delitos informáticos, similares en todos los países, unificando normas procesales de cualquier delito que tengan evidencia digital y a través de una cooperación internacional, similar y armónica en todos los países. Bien. Como dijimos, el Perú no se quedó atrás en lo que respecta a este tema, ya que está incluido entre los países firmantes del Convenio de Budapest, así como también ha ido regulando distintas acciones delictivas por el ciberespacio. Perú. Si bien teníamos conocimiento de la Ley de Protección de Datos Personales del año 2011, para el año 2013 se publica la Ley 30096 y modificada en el año 2014 con la 30171, Ley de Delitos Informáticos, la cual tiene por objeto sancionar y prevenir conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos, la libertad sexual, la intimidad, el patrimonio, la fe pública, entre otros. Para el año 2014 se modifica y agrega el acceso ilícito, atentado a la integridad de datos informáticos y sistemas informáticos, intercepción de datos informáticos, fraude informático y abuso y mecanismos y dispositivos informáticos, añadiendo las palabras deliberada e ilegítimamente, dando una reafirmación a los tipos penales cometidos de forma dolosa. Por último, se derogó el artículo 6 que tipificaba el tráfico ilegal de datos. En el Perú tenemos un organismo creado por la PNP para velar por la seguridad en la red, lo que es la DIVINDAT, División de Investigación de Alta Tecnología.
Según sus últimos reportes, las denuncias que más se realizan son los fraudes informáticos, el software malicioso, el malware, el phishing, extorsiones y robo de información confidencial. Otros delitos tipificados tenemos la suplantación de identidad, hacking, terrorismo, espionaje y demás. Contra datos y sistemas informáticos, que es el acceso ilícito y atentado a la integridad de datos informáticos, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Contra la indemnidad y libertad sexual, que es proposición a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8 años. Contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, que es el tráfico ilegal de datos, intercepción de datos informáticos, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Contra el patrimonio, que sería el fraude informático, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 8 años. Contra la fe pública, que es la suplantación de identidad, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Sin embargo, en esta época de pandemia, uno de los delitos a los cuales más se recurre es el fraude informático, ya que estos delincuentes han sabido sobrevivir ingeniosamente. Si bien es cierto que antes de la emergencia nacional ya se tenían muchas de estas modalidades en acción, con esta pandemia el comercio electrónico o el e-commerce se ha convertido en la única vía entre el vendedor y el cliente. Por ello, es importante conocer estas modalidades de fraude y denunciar este hecho ante la Divindad o el Ministerio Público. La Divindad nos ha mostrado diferentes modalidades de fraude. Una de ellas, la más conocida, es la clonación de tarjetas de crédito. También tenemos el phishing, el cual tiene por finalidad robar la identidad de la persona. También tenemos la transferencia electrónica fraudulenta, que es cuando te llegan mensajes de tu banco, en el cual tienes tus ahorros, por ejemplo. También tenemos el smishing, que es cuando te llegan mensajes a tu celular diciendo que ganaste algo y te dejan un link, ¿no? También tenemos el ransomware, que es aquel que infecta el delincuente de tu computadora o tu laptop, ¿no? Y es mientras infectas a tu computadora, ¿no?, que va obteniendo tus datos. Es por ello que la Divindad nos recomienda siempre tener un software o un anti-malware actualizado, ¿no?, para que sea un parche de seguridad para evitar este tipo de robos. Ahora, ya que mostré la codificación de diversos países, pregunto si de verdad es un delito ver el celular de tu pareja. Bien, en España, en un diario conocido, ¿no?, se preguntaron lo mismo, a lo cual consultaron y dieron a la conclusión de que se estaría dando un delito, ¿no?, de descubrimiento y revelación de la información, según el artículo 197 del Código Penal de España. Ahora, acá en el Perú, según la abogada Gabriela Gálvez, se llegaría de una manera muy amplia el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos. Pequeña diferenciación entre los términos informáticos phishing y farming. El phishing va a ser el conjunto de técnicas utilizadas por personas inescrupulosas que van a buscar engañar a las víctimas, es decir, a los usuarios de los servicios informáticos, haciéndose pasar por empresas, entidades bancarias o servicios de confianza, incurriendo en el delito de la suplantación de identidad, para así manipular a las personas y conllevar a que cometan acciones que no deberían, como por ejemplo es el brindar o revelar información confidencial o hacer clic en links falsos, para así estas personas ingresar a estos links y llenar formularios o brindar información que les piden en estas páginas y así ellos obtener información muy valiosa. El farming va a ser el tráfico de un sitio web y este será manipulado para conseguir información confidencial, aprovechando los principios con los que funciona la navegación por internet, es decir, la necesidad de convertir una secuencia de letras para formar una dirección de internet, por ejemplo el www.google.com. El hacker puede envenenar un ordenador del sistema de nombre de dominio
para que los usuarios visiten un sitio web falso sin que éste se dé cuenta. El surgimiento de la tecnología y su desarrollo promueve en sí una revolución constante en nuestra vida. Y no se puede negar que la tecnología nos hace la vida más dinámica, más práctica y facilita enormemente la vida social. Pero se debe tener cuidado con todo lo que se podría lograr con ello, como es el caso de los virus informáticos. Por ese motivo es que uno tiene que prevenir, por ejemplo, ya sea utilizando paquetes originales, evitando descargas de software desconocidos, hacer un uso responsable del correo electrónico, instalar un buen antivirus y realizar un diagnóstico periódico, también mantener las actualizaciones al día o realizar copias de seguridad automáticas. También puede ser utilizar algún sistema de cifrado para los archivos. Y si sospechas de que puede ser vulnerable, sería aconsejable cambiar todas las contraseñas y datos de acceso. En sí es difícil poder definir a los virus informáticos, y la doctrina en cierta manera no los define claramente. ¿Por qué? Por ese motivo que constantemente suelen crearse nuevos virus. Es por ello que se prefiere englobar todo ese aspecto y no los define en sí. Pero sería menester poder tratar de regular de cierta manera estos virus, pero se debe de tener en cuenta que la mente de un delincuente va un paso más adelante que la del legislador, ya que este último va a regular y sancionar, y el delincuente actúa para escapar de la aplicación de esa ley. Buenas tardes. Como consecuencia podemos decir que los delincuentes informáticos, a través de los ataques informáticos que esparcen para introducir virus y así poder robar información, están creciendo en América Latina, y ante la vulnerabilidad de los sistemas y la sofisticación de los cibercriminales locales, esto va en aumento, y es así como se han multiplicado las posibilidades de tener un dispositivo tecnológico y de conectarse desde cualquier parte, lugar, hora y aparato a internet, que se ha intensificado la vulnerabilidad de los sistemas para sufrir ataques por parte de los cibercriminales, y este hecho se ve reflejado en plena situación de pandemia en la que delincuentes cibercriminales, claro está, se han apoderado de los bonos de las personas de escasos recursos, impidiendo así que la subvención llegue a los bolsillos de las personas indicadas. Gracias.